Claro. Ok, ok, bueno, vamos a tratar de comenzar, pues. Ok, primero que nada, buenas tardes. Ok, vamos a dar una pequeña clase, ok, en la que vamos a hablar del ciclo económico, ok, y la aplicación a los mercados financieros, ok, y a la finanza, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y esto está muy relacionado con el riesgo de liquidez. Ya van a ver por qué les estoy diciendo que está relacionado con el riesgo de liquidez. ¿Ok? Primero, esto es un gráfico de los gráficos que normalmente yo traigo al salón, que los extraigo de la misma página del FED, ¿ok? Que tiene la ventaja de que los gráficos salen así bien bonitos, ¿no? Y además de eso, el FED tiene por costumbre marcar en color gris, ¿ve? Como están viendo ahí en la presentación, los momentos de recesión, ¿ve? Por lo cual, lo blanco sería la etapa de crecimiento del ciclo y lo gris sería la etapa de la caída en el ciclo, ¿no? Eso es lo que se ve allí, ¿ve? Este gráfico arranca en 1947, ¿ok? Por lo cual tiene bastantes crisis, ¿ok? Metidas en el juego. Es más, las últimas que están ahí son la del 2002, la del 2008 y la del 2020, que es la crisis del coronavirus, ¿no? Que fue muy cortica. Acuérdense que ahí hubo mucha inyección de dinero, ¿ok? Por parte de todas las economías del mundo. Y bueno, a pesar de que se dio una recesión, ¿ok? Se salió muy rápido de la recesión porque se aplicó mucha política monetaria expansiva, ¿ok? Y se dieron muchos subsidios con la finalidad de que esa recesión no fuese muy larga, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, eso no siempre es exitoso, ¿ok? Pero bueno, aquí también se ve que no existe una regularidad temporal en los ciclos, ¿no? Por lo cual no se puede hablar de un tiempo, ¿ok? Y de hecho es muy difícil anticipar la, ¿cómo se llama? El que vaya a ocurrir un ciclo económico, ¿no? O un ciclo recesivo, ¿no? Una etapa recesiva. Y bueno, y normalmente el ciclo tiene cuatro etapas, ¿no? La primera se llama recuperación, que va desde el fondo de recesión hasta más o menos la mitad del ciclo expansivo. Luego, en la siguiente etapa, que es la etapa final del crecimiento, se le llama auge. El punto máximo del crecimiento es lo que se llama crisis, ¿ok? Porque de hecho ahí es cuando cambia la tendencia en el ciclo, ¿ok? Y después viene la etapa de recesiva, que tiene normalmente dos etapas, la recesión y la depresión, ¿no? Más o menos eh, este, eh, eh, coincide con la mitad del proceso de caída, la recesión, y la otra mitad de la caída la llamamos depresión. Y el otro punto álgido es el fondo de recesión. Si uno lo ve en los gráficos que normalmente uno ve en las clases de macroeconomía, sería una cosa así, ¿no? O sea que el fondo de recesión es este valle que está aquí, ¿ves? Y desde allí hasta más o menos la mitad del periodo de crecimiento, ¿ok? Va la recuperación y luego entre esa mitad y el punto máximo se llama auge, el punto máximo se llama crisis. Crisis no se llama la recesión, ¿ok? Porque la recesión tiene dos etapas, una que propiamente se llama recesión y la última que se llama depresión. Y la depresión termina en un siguiente fondo de recesión, ¿ok? En, con el que debería arrancar un nuevo proceso de crecimiento, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de meternos un poco en las teorías. Yo comenté esta mañana de que uno de los que estudió esto fue Marx y Engels, ¿ok? Y bueno, y yo comenté que no había, o sea, que Engels usaba y Marx usaban el 1825 como primer momento de crisis, ¿ok? Y eso no es cierto porque hubo varias crisis anteriores, ¿ok? Y después, en teoría, a uno siempre le enseñan el ciclo de Kondratiev, el ciclo de Juglar y el ciclo de Kitchen, y ahí vamos a tratar ¿cómo se llama?
de dilucidar efectivamente de qué se trata eso, ¿no? Porque eso no son estudios de ciclo, ¿ok? ¿Ok? Kondratiev era un economista eh, ruso, ¿ok? Miembro del partido menchevique, es decir, miembro de los que hacen la primera revolución rusa y que por supuesto toman el poder, ¿ok? Y bueno, una vez que los bolcheviques, dirigidos por Lenin, toman el poder y convierten el sistema de socialdemócrata en la intención de convertirse en una monarquía constitucional, ¿ok? Lo convierten en un experimento marxista, ¿ok? Y bueno, y se da lo que se da en la Unión Soviética, ¿no? Entonces el señor Kondratiev abandona el gobierno, ¿ok? Él era uno de los asesores del gobierno de, ¿cómo se llama? De, de Kerensky, ¿ok? Y bueno, y él regresa a la Universidad de Moscú, que es donde daba clases, ¿ok? Y sigue dando clases. Entonces ahí en el año 23 él escribe el primer trabajo, ¿ok? Bueno, el primer trabajo no, normalmente se dice que es el primer trabajo del ciclo, ¿no? Sin embargo, eso no es cierto, ¿no? Escribe un trabajo del ciclo en el cual él estudia la producción agrícola en Rusia desde la época del zar Iván el Terrible hasta más o menos la época en la que está mandando Lenin. ¿Ok? Y entonces él descubre que en la producción agrícola hay un ciclo que oscila entre los 50 y los 60 años. ¿Ok? Eso no es ciclo económico, ¿no? O sea, es un comportamiento cíclico de la producción agrícola en Rusia. ¿Ok? Y Y bueno, Kondratiev tiene muy mala suerte porque efectivamente a él ¿cómo se llama? En ese trabajo él dice una cosa que no le gusta a Stalin y eso le va a costar muchísimo a Kondratiev. Y también dice una cosa que es la que va a motivar a Lenin a cambiar la política y a aplicar lo que se llamó la NEP, ¿ok? La nueva política económica, ¿ok? Porque él dice en el trabajo que, contrario a lo que dice Marx, las economías socialistas son las que experimentan más cruelmente el ciclo, ¿ok? O sea que el ciclo no es un fenómeno que afecta solamente a la sociedad capitalista, es un fenómeno que afecta a la sociedad socialista y que la sociedad socialista no tiene los mecanismos para defenderse como si los tiene la sociedad capitalista, ¿no? Eso es lo que probablemente lleva a Lenin a hacer la NEP, que es un intento de volver al capitalismo dentro del comunismo, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y después cuando Lenin muere, que muere mal, al muy poco tiempo, o sea, la NEP se hace en el 23, y Lenin creo que muere en el 25, ¿ok? Y ahí es cuando asciende al poder Stalin. Entonces, Stalin tenía anotado a Kondratiev entre las personas que él iba a mandar a Siberia. Efectivamente lo mandó a Siberia y muy rápido se murió. ¿Ok? No tuvieron que fusilarlo, o sea que fue rápida la muerte de Kondratiev, ¿ok? Por lo cual nos perdimos a ese economista, ¿no? ¿Ok? Pero insisto mucho en que el estudio de él no es un estudio de ciclo económico, es un estudio del comportamiento de la producción agrícola en Rusia, ¿eh? Entre ese periodo muy largo, ¿no? Eso son algo así como unos 600 años, ¿no? Entonces, bueno, eso normalmente se le llama ciclo largo, aunque no, no es ciclo económico. ¿Eh? El segundo, y no es segundo en términos de trabajo, ¿eh? Porque en realidad el primero de los trabajos es el trabajo de Juglar. Juglar hizo un trabajo en el siglo XIX, ¿eh? En el cual él estudió la actividad comercial de París y Londres, ¿eh? Después de la Revolución Francesa hasta más o menos 1880, que es unos años antes de que él haga ese trabajo. ¿Ok? Y él lo que hace es medir las ventas al detalle de los negocios comerciales de París, ¿ok? Y de Londres, ¿ok? Y descubre que hay un ciclo, ¿ok?
más o menos de 8 años y medio, ¿sí? Que se llama, que lo pasaron a llamar ciclo de onda corta. ¿Sí? Fíjense que ninguna de estas cosas es Producto Interno Bruto, porque el Producto Interno Bruto no existe todavía en economía en el momento en que estos señores están haciendo trabajo. Y el trabajo de Kitchen es el tercero de verdad, verdad, ¿ok? Porque el trabajo de Kitchen salió un poquito después del trabajo de Kondratiev. ¿Ok? Kitchen es un economista británico, ¿ok? Que estudió las los volúmenes de operación, de la bolsa de valores desde el siglo XVII hasta el siglo XX, inicio del siglo XX, el trabajo de 1924. ¿Ok? Y bueno, él descubre en esa data un movimiento cíclico que es aproximadamente 40 meses. De nuevo, eso no es ciclo económico. ¿Ok? Entonces, esos tres estudios no son de ciclo económico, aunque siempre nos dicen que son de ciclo económico. ¿Ok? Luego, a finales del siglo, perdón, a principios del siglo XX, hay mucha preocupación en Estados Unidos por el ciclo. ¿Ok? Es más, en general, todo el mundo a finales del siglo XIX y principios del XX se empieza a preocupar por ese fenómeno que llaman ciclo económico y empiezan a buscarle causas. ¿Ok? Para tratar de ver de dónde viene. Y bueno, y hay dos economistas norteamericanos que se llaman Foster y Katchen, que van a hacer un trabajo. Y en ese trabajo ellos dicen que la recesión ocurre por una caída en el consumo. ¿Ok? Entonces eso se llama teoría del subconsumo, que es la misma teoría que aporta Marx. Marx dice que esto se cae porque el consumo desaparece y entonces empieza la recesión, ¿no? Y es lo mismo que también dice Keynes, por lo cual todas las teorías que hablan de que lo que ocurre es una caída en el consumo son teorías del subconsumo, igual que la de Foster y Katchen, ¿no? Es más, de hecho, en esa época en la que Foster y Katchen presentan el trabajo, Hayek estaba en Estados Unidos, que fue el primer viaje de Hayek fuera de Austria. Hayek fue a estudiar estadística en Estados Unidos, fue a estudiar las técnicas que no eran todavía econométricas, pero que eran de estadística muy avanzada, porque él estaba muy interesado en estudiar el ciclo, ¿no? Igual que Mises. Sin embargo, él fue a la presentación del trabajo, oyó y no le gustó, ¿no? No le gustó porque obviamente eso va en contra de la teoría austríaca y ya vamos a hablar un poco de eso. ¿Ok? Esto es un poco la explicación de lo que yo dije esta mañana, que existen tres leyes por las cuales la economía abandona el proceso capitalista y se convierte en una economía socialista. Esas tres leyes son la tendencia natural del capital a la acumulación y concentración, la tendencia también a pagar siempre el salario de subsistencia, que es lo que llamamos teoría de la explotación, ¿ve? Y la teoría del ciclo marxista, que dice que la economía capitalista es la que tiene tendencia a generar comportamientos cíclicos, ¿no? Eso obviamente está basado en que el precio es el capital variable más la plusvalía, ¿ok? Y que existe una tasa de explotación que es equivalente a la plusvalía dividida por el capital variable. ¿Ok? Y como el capitalista aporta, ¿ok?, capital al proceso con la intención de reducir mano de obra, entonces hay una composición orgánica del capital que la vamos a llamar omega, ¿sí?, que es la relación entre capital fijo y capital variable, ¿no? Y además hay una tasa de rentabilidad en el modelo marxista que dice que la rentabilidad del empresario es la plusvalía dividida por el capital variable más el capital fijo, ¿no? ¿Ok? Y esa es fundamentalmente la gran contradicción del sistema marxista, porque si el precio solamente tiene como costo el capital variable, ¿ok?, y por supuesto la ganancia que es la plusvalía, entonces ¿por qué estamos haciendo aquí otra definición de costo, ¿no? Entonces, si estamos haciendo esta definición de costo, esto no es válido, ¿ok? Y eso es una contradicción severa que tiene la teoría marxista. Y por ese lado fue por donde
donde von Baber se agarró, ¿ok? para, para escribir el trabajo que él escribió, que se llama El fin de la era marciana, ¿no? Que es un trabajo que a los marxistas los pone nerviosos. ¿Ok? Entonces, bueno, según esta teoría, ¿ok? Normalmente en el periodo de expansión, ¿ok? El capitalista va cambiando capital variable por capital fijo, ¿ok? Eso va generando desempleo, ¿ok? Y el desempleo alimenta el ejército industrial de reserva, que es el que permite que el salario sea un salario de explotación, ¿ok? Y bueno, y el capitalista va a generar mucha ganancia hasta que llega un momento en que el consumo desaparece, y cuando el consumo desaparece empieza la crisis, ¿no? ¿Ok? Pero como el capitalista no es un individuo muy inteligente, según Marx, ¿ok? Entonces él acumula demasiado capital en ese proceso, ¿ok? Y eso es lo que probablemente, eso y la falta de previsión es lo que probablemente lo lleva a la ruina, ¿no? ¿Ok? Entonces cuando él quiebra, a él no le queda más remedio que entregarle su fábrica a un capitalista sobreviviente y salir del mercado y no volver más nunca a ser capitalista, y pasar él también al ejército industrial de reserva y contratarse como proletario. ¿Ok? Esa es la idea que tiene Marx. ¿Ok? Y bueno, y eso va a ocurrir indefinidas veces hasta que llegue un momento en el que ya no haya capitalistas sobrevivientes, ¿ok? Y entonces en esa gran desolación que se va a crear en el mercado, el ser humano, ¿ok? O mejor dicho, el proletario, por su misma voluntad, ¿ok? Decide asumir las riendas de la empresa, ¿ok? Y ahí es cuando nace el hombre nuevo. ¿Ok? Esa es más o menos la teoría que tienen los marxistas, y así es como ellos explican que se va a acabar el capitalismo. ¿Ok? De hecho, creo que la teoría está equivocada, porque en efecto el salario no es un salario de explotación, y en los países más capitalistas mucho más todavía. ¿Ok? No existen tendencia a la acumulación y concentración de capital, porque si no, entonces efectivamente habrían monopolios, ¿ok? Y lo que menos hay en los mercados desarrollados es monopolio, ¿no? Más bien cada vez el capital se distribuye, ¿ok? Y se disemina más que concentra ¿cómo se llama? Y acumula, ¿ok? Por lo cual esa parte también está equivocada. ¿Ok? Y bueno, y como comenté yo antes, hay ciclos fuera del sistema, de la etapa capitalista, ¿ok? Por lo cual no es un fenómeno de la sociedad capitalista. Y bueno, y hace un ratico dije que Kondratiev dice que el ciclo es peor y más perverso en la sociedad comunista que en la sociedad capitalista, ¿no? Entonces creo que todas, el ciclo marxista no explica el ciclo. ¿Ok? Este, el siguiente que vamos a ver muy brevemente es Schumpeter. Schumpeter fue un austríaco, ¿ok? En los inicios era un austríaco. Creo que Schumpeter dejó de ser austríaco en la Primera Guerra Mundial, ¿ok? Incluso antes de la Primera Guerra Mundial. ¿Ok? Y bueno, y él más o menos en 1911 escribe un trabajo que se llama La teoría del desenvolvimiento económico. ¿Ok? En realidad el trabajo se llama La teoría del desarrollo económico en alemán, lo que pasa es que se ha traducido al castellano con ese nombre, y el libro está en Fondo de Cultura Económico. ¿Ok? Y ahí él plantea una teoría que él llama teoría de la destrucción creativa, ¿no? Que aunque no fue nombrada así por Sombart, que es el verdadero creador de eso, ¿ok? Es la misma teoría de Sombart, ¿ok? De el empresario. ¿Ok? La concepción que él tiene del empresario es una concepción sombartiana, por lo cual es una concepción más historicista que austríaca. ¿Ok? Y esa es la razón por la cual creo que Schumpeter abandonó el, el mundo austríaco en esa época, más o menos en 1911. Lo que pasa es que incluso sus propios maestros como que no se dieron cuenta de que ahí
Schumpeter estaba tirando un contrabando. ¿Ok? Y bueno, y él dice que la innovación es la que crea el crecimiento y la etapa expansiva del ciclo. ¿Ok? Él dice que en el fondo de la recesión, un empresario crea una innovación, la impone, porque su concepción del empresario es una concepción volitiva, es la concepción de que el empresario es el que manda en el mercado, el que obliga a los demás a hacer lo que él quiere. ¿Ok? Y bueno, esa innovación crea una distorsión en el mercado porque rompe el equilibrio, ¿ok? Rompe el equilibrio walrasiano. ¿Ok? Y aquí hay otro elemento que hace que el trabajo de Schumpeter esté lejos del mundo austríaco, porque creo que Walras está mucho más lejos del mundo austríaco que Jevons. ¿Ok? Entonces, bueno, él dice que se rompe el equilibrio walrasiano. ¿Ok? Y, y efectivamente ese empresario que impone la innovación comienza a generar unas ganancias extraordinarias y genera al mismo tiempo un estímulo en los empresarios competidores para tratar de averiguar qué es lo que está haciendo este hombre. ¿Ok? Bueno, todo ese proceso de crecimiento, ¿ok? Es el intento por averiguar, ¿ok? Por parte de la competencia qué es lo que hizo este hombre para, para crear esa innovación. Cuando esa innovación es conocida por todo el mercado y se masifica, entonces el equilibrio retorna, ¿ok? Volvemos a tener utilidad cero, y cuando volvemos a tener utilidad cero comienza la recesión, ¿ok? Que va a durar hasta que aparezca una nueva innovación. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría de Schumpeter. Creo que también Schumpeter ahí está equivocado, aunque es una mejor teoría en términos de teoría económica que la marxista, e incluso mejor que la keynesiana. ¿Ok? Creo que no es la teoría adecuada, ¿ok? Porque de hecho la innovación se presenta en cualquier momento del ciclo. ¿Ok? Y fíjense, el Schumpeter es muy específico en decir que la innovación ocurre cada 200 años aproximadamente, ¿no? Por lo cual, entre una innovación y otra, hay dos ciclos de contratiempo. Eso lo dice Schumpeter, o sea que Schumpeter está confundiendo también estas teorías con teorías de ciclos. ¿Ok? Hay alrededor de unos 100 ciclos de Juglar, ¿ok? Y hay algo así como unos 500 ciclos de Kitching, ¿ok? Entre una innovación y otra, ¿no? ¿Ok? Eh, Creo que ahí también el amigo Schumpeter no la está agarrando bien, ¿no? Pero bueno, ok. Keynes también hace una teoría del ciclo. En su teoría del ciclo, él relaciona la crisis con una caída en el consumo, ¿ok? Y él cree que efectivamente lo que ocurre es una caída en el consumo que provoca la recesión, ¿ok? Y esa es la razón por la cual, dado que ¿cómo se llama? Dado que los empresarios no son capaces, ¿ok? De generar crecimiento en el consumo, entonces el gobierno tiene que inmiscuirse en la economía y generar consumo por la vía del gasto público con la finalidad de estimular la recuperación económica. ¿Ok? Ojo con esto porque Keynes es muy claro en que a él no le gusta ver esto como o, o sea, como la aplicación de política monetaria, ¿no? Porque de hecho en el libro de la teoría general, él, él dice que hay que tener Banco Central, pero dice que ese Banco Central no tiene que hacer política monetaria, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, eso es uno de los grandes misterios que tiene el libro y que no termina de dilucidar tampoco. ¿Ok? Bueno, hay una teoría más moderna que se llama la teoría de los ciclos reales, que en el fondo para mí está extraída del modelo austríaco, pero tiene una variación pequeña, ¿no? Él cree que, o sea, son Kiblan y Preston que se pusieron a estudiar la fluctuación de la demanda agregada. Ellos son los que crean el famoso filtro de Kiblan y Preston que se usa en econometría para estudiar ciclos. ¿Ok? Y bueno, ellos creen que si se presenta un shock favorable sobre la tecnología, el producto aumenta, ¿ok? Y la demanda de trabajo se expande, ¿ok? El salario real se eleva, por lo que se incrementa la productividad de todos los factores hasta que se incurre en una acumulación excesiva de capital
durante el auge, que es la que genera la recesión. Entonces, ellos creen que el auge es el que lleva a la misma recesión, ¿ok? Por esa acumulación de capital, ¿ok? Eso probablemente sea cierto, ¿ok? Probablemente sea cierto, pero creo que tiene algunas cosas que le faltan, ¿no? ¿Ok? Este, y bueno, y está muy cerca de la teoría austríaca, y ya lo van a ver, ¿ok? Porque vamos a meternos de lleno de una vez en la teoría austríaca con lo cual cerramos hoy, ¿ok? Fíjense, la teoría austríaca parte de la teoría de la tasa natural de Knut Wicksell, ¿ok? Que es un economista sueco que dice que existe una tasa natural de interés, ¿ok? Que es la tasa a la cual se darían los préstamos en una economía, ¿ok? Si no hubiese dinero, ¿ok? Y eso es una cosa así medio extraña, ¿no? ¿Ok? Pero esa es la definición que da Knut Wicksell de esto en el libro en el cual él define la, ¿cómo se llama? La tasa natural de interés. Y ese libro se llama El interés y el nivel general de precios, ¿ok? Que recientemente se ha traducido al castellano, ¿ok? Él dice que cuando el Banco Central fija las tasas por debajo de la tasa natural, ¿ok? Que por supuesto no sabemos si es la tasa natural, o sea, no sabemos cuál es esa tasa natural, ¿ok? Entonces, eso genera un movimiento expansivo de la economía y genera inflación, ¿ok? Y cuando el Banco Central la fija por encima, entonces más bien al contrario, eso es lo que genera un movimiento recesivo en la economía, ¿ok? Y genera deflación, ¿ok? Entonces, esa es la primera cosa en la que se basa esto, ¿no? Y bueno, sin embargo, los austríacos dicen que normalmente el Banco Central siempre va a fijar la tasa por debajo, ¿ok? Por lo cual siempre se van a crear proyectos que están equivocados, ¿ok? Que van a ser errores de inversión, ¿ok? Y eso es lo que se llama, lo que llaman ellos los malinvestment, ¿no? ¿Ok? Y bueno, eso es lo que motiva primero el crecimiento, ¿ok? Y como existen diferencias en, ¿cómo se llama? Entre esas inversiones equivocadas y las inversiones que deberían de verdad ser implantadas en ese periodo de crecimiento, entonces las inversiones equivocadas son las que al final van a terminar generando la crisis. ¿Ok? Fíjense que se parece un poco al modelo o sea, la teoría del ciclo real, ¿ok? Pero diferencia unos negocios en los cuales se está invirtiendo equivocadamente y otros negocios en los que se está invirtiendo de manera acertada, ¿no? ¿Ok? Lo que pasa es que nosotros no sabemos nunca cuáles son los que están equivocados y cuáles son los que no. ¿Ok? El que dice al final esto es el mercado, ¿no? Hayek explica esto con unos triángulos, ¿no? Es más, Hayek lo explica en un libro que se llama Precios y Producción, que arranca precisamente con un modelo muy wickseliano, ¿no? En el cual él habla de una economía en la que no hay dinero, pero hay crédito. ¿Ok? Entonces, claro, él publica ese libro al mismo tiempo que Keynes está publicando la teoría del dinero, el tratado del dinero. Y bueno, cuando se da la pelea por el tratado del dinero, Keynes trata de desprestigiar el libro porque dice que este libro habla de una economía sin dinero y eso él lo considera imposible, ¿no? ¿Ok? Claro, lo que pasa es que Hayek está tratando de explicar el modelo wickseliano, ¿no? Lo que pasa es que Keynes no lo entiende, pues, ¿ok? Y bueno, para él, el, el, ocurre en etapas de producción, ¿ok? Esto se basa mucho en la idea de Menger de la clasificación de bienes. O sea, la primera es que hay bienes de consumo y para llegar a tener bienes de consumo nosotros tenemos que tener diferentes etapas en el proceso productivo para llegar hasta ese consumo, ¿no? Esas etapas arrancarían, en el caso de por ejemplo, una empresa petrolera en la minería, ¿ok? Después de la minería en la refinación, ¿no? Después en la manufactura de algún producto a partir de ese producto refinado, ¿ok? Luego en la distribución de ese producto y por último en la comercialización, ¿no? Y en la comercialización es que el consumidor recibe el bien final, ¿ok? Y estas etapas de producción obviamente se pueden ampliar en la medida en que se amplíen, ¿ok? Yo estoy convirtiendo mi economía en una economía mucho más capitalista, ¿no?
en la medida en que se recorten o que se fracturen, esto se convierte en una economía menos capitalista, ¿no? De hecho, en Venezuela las etapas de producción están fracturadas, ¿no? No son completas. Probablemente hay más minería y hay menos bienes de manufactura, etcétera, etcétera. O sea, está fracturada, ¿ok? O sea, no es lo mismo, ¿ok? Y bueno, Hayek dice que la única manera de crecer sin que haya crisis es que el consumo disminuya. Fíjense que es lo contrario, ¿no? O sea, no es que él cree que cuando el consumo disminuye es que estamos en recesión. Él cree que para que la economía siga creciendo, el consumo debe disminuirse, ¿no? Y él piensa en esto porque él piensa que debe haber ahorro en la sociedad para que la economía crezca. Y ahorrar es no consumir, ¿ok? Y bueno, ese ahorro es lo que va a permitir que la inversión crezca y que crezcan las etapas de producción. Entonces, esto es el crecimiento sano según Hayek, ¿ok? O sea, el crecimiento en el cual los nacionales de un determinado país deciden consumir menos, ¿ok? Para ampliar la inversión, ¿ok? Y lo que ocurre normalmente cuando el Banco Central entra en la economía es que el Banco Central baja las tasas para estimular el consumo y estimular al mismo tiempo la inversión, ¿no? Entonces, esta tensión que ocurre entre las dos hipotenusas de estos dos triángulos, ¿ok? Es lo que al final explota en la crisis, ¿ok? Así es como lo explica Hayek, ¿ok? O sea, es esa tensión que ocurre porque el Banco Central está obligando a que nosotros consumamos más y al mismo tiempo que los empresarios inviertan más, ¿ok? Y eso es lo que explicaría de verdad, verdad, el ciclo económico austriaco, ¿no? Fíjense, a mí me están quedando 1 minuto y medio. Yo voy a parar esto, ¿ok? Abro, les mando un segundo link, cerramos con el segundo link y ya, ¿ok? ¿Estamos? Ya en un momentico lo voy a hacer.